Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y que, para ser sincero, también me tiene bastante intrigado. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, Andersel, y cómo todo esto se entrelaza con mi vida y con una serie de reflexiones que he estado teniendo últimamente. Sí, sé que el título es un poco impactante, pero prometo que lo vamos a desglosar juntos y vamos a entender de qué se trata todo este estallido. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido como este y además, no te perderás ninguno de mis próximos vídeos. Así que dale al botón de suscribirse y activa la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, entremos de lleno en materia. Sé que para muchos de ustedes, Kerem Bürsin y Andersel son nombres muy familiares. Los hemos visto en pantalla, los hemos seguido en redes sociales, y hemos sido testigos de la pasión que despiertan en sus fans. Su química en Senkalkam fue innegable y la relación que tuvieron fuera de la pantalla generó muchísima expectación. ¿Pero qué tiene que ver todo esto conmigo? Bueno, en realidad, no es que tenga una relación personal con ellos ni nada por el estilo. Mi conexión es más a través de la forma en que su historia, y la reacción del público a ella, me ha hecho reflexionar sobre varios aspectos de la vida, el amor, la fama y las expectativas que nos imponemos a nosotros mismos y a los demás. Ver la intensidad con la que se siguió su relación, los rumores, las especulaciones, los análisis detallados de cada gesto y cada mirada, me hizo pensar en cómo la vida de las celebridades se convierte en un espectáculo público. Cada movimiento es examinado, cada decisión es criticada, y la presión que deben sentir es, sin duda, abrumadora. Y aquí es donde entra en juego mi propia vida. Si bien no soy una figura pública de la talla de Kerem o Ande, creo que todos, en mayor o menor medida, experimentamos la presión de las expectativas sociales. Se nos exige que tengamos un cierto aspecto, que sigamos un determinado camino, que cumplamos con ciertos roles. Y cuando no lo hacemos o cuando nuestras vidas no se ajustan a ese molde preestablecido, nos sentimos juzgados, criticados e incluso avergonzados. Esta reflexión me ha llevado a cuestionar muchas cosas en mi propia vida. ¿Estoy viviendo mi vida de acuerdo con mis propios valores y deseos, o estoy simplemente tratando de complacer a los demás? ¿Estoy siendo auténtico conmigo mismo, o estoy usando una máscara para encajar? ¿Me estoy permitiendo ser feliz, o me estoy aferrando a expectativas irreales? Y lo más importante, ¿estoy siendo justo conmigo mismo y con los demás, o estoy cayendo en el juego de las comparaciones y los juicios? Ver cómo Kerem y Ande, a pesar de la fama y el éxito, también han enfrentado críticas, rumores y decepciones, me ha recordado que nadie es inmune a los desafíos de la vida. Todos tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias inseguridades y nuestras propias luchas. Y creo que es importante recordar esto, especialmente cuando nos sentimos abrumados por la presión de tener que ser perfectos. El estallido del que hablaba en el título no es tanto una explosión de ira o frustración, sino más bien una explosión de conciencia. Una toma de conciencia de que la vida es demasiado corta para vivirla de acuerdo con las expectativas de los demás. Una realización de que la felicidad y la autenticidad son más importantes que la aprobación social. Y una invitación a ser más compasivos y comprensivos con nosotros mismos y con los demás. Obviamente no pretendo saber todos los detalles de la vida personal de Kerem y Ande. Solo soy un espectador que, a través de su historia, ha encontrado un espejo en el que reflejar sus propias experiencias y reflexiones. Pero creo que hay lecciones valiosas que podemos extraer de todo esto. Lecciones sobre la importancia de la autenticidad, la compasión, la resiliencia y la aceptación. Y hablando de aceptación, creo que es fundamental aceptar que la vida no siempre es fácil. Habrá momentos de alegría y momentos de tristeza. Habrá éxitos y fracasos. Habrá amor y desamor. Pero lo importante es aprender a navegar por estos altibajos con gracia y fortaleza. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores y a seguir adelante con esperanza y optimismo. También es importante recordar que las redes sociales no siempre reflejan la realidad. Vemos fotos perfectas, vidas aparentemente idílicas, y nos comparamos con los demás, sintiéndonos inferiores e inseguros. Pero detrás de esas fotos y esos perfiles, hay personas reales con sus propias luchas y sus propias inseguridades.
Así que la próxima vez que te sientas tentado a compararte con alguien en redes sociales, recuerda que estás viendo solo una pequeña parte de su historia. Volviendo a Kerem y Ande, independientemente de lo que haya pasado entre ellos, creo que ambos son personas talentosas y exitosas que merecen respeto y admiración. Han logrado muchísimo en sus carreras, y han inspirado a millones de personas en todo el mundo. Y creo que es importante enfocarnos en sus logros y en su talento, en lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la reacción del público a su relación, me han servido como un catalizador para reflexionar sobre mi propia vida, mis propias expectativas y mis propias inseguridades. Me ha recordado la importancia de la autenticidad, la compasión, la resiliencia y la aceptación. Y me ha inspirado a vivir mi vida de acuerdo con mis propios valores y deseos, en lugar de tratar de complacer a los demás. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y reflexivo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las celebridades tienen la obligación de compartir su vida personal con el público? ¿Creen que las redes sociales influyen en nuestras expectativas sobre el amor y las relaciones? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escuchar mis reflexiones y compartir sus propias opiniones. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y activen la campanita para recibir notificaciones. Recuerden, sean auténticos, sean compasivos y sean felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande. Asterisco, 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 asterisco. Profundizando un poco más en la cuestión de las expectativas, creo que es crucial entender de dónde vienen. Muchas veces estas expectativas no son nuestras, sino que nos son impuestas por la sociedad, por nuestras familias, o incluso por la cultura en la que crecemos. Desde pequeños se nos dice cómo debemos comportarnos, qué debemos estudiar, con quién debemos casarnos, qué trabajo debemos tener. Y si nos desviamos de ese camino, nos enfrentamos a críticas y juicios. Esto es particularmente cierto para las mujeres, quienes a menudo se ven presionadas a cumplir con roles tradicionales y a priorizar el matrimonio y la maternidad sobre sus propias ambiciones profesionales. Pero también es cierto para los hombres, quienes a menudo se ven presionados a ser fuertes, exitosos y proveedores. La idea de que un hombre debe ser el sostén de la familia, y reprimir sus emociones puede ser extremadamente dañina y puede llevar a problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. En el caso de Kerem y Hande, esta presión se multiplica por 1000 debido a su fama y al escrutinio público constante. Cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado, y se espera que cumplan con las expectativas de sus fans y de la industria del entretenimiento. Imaginen la presión de tener que proyectar una imagen perfecta en todo momento, de tener que sonreír incluso cuando se sienten tristes, de tener que complacer a todos incluso cuando eso significa sacrificar su propia felicidad. Además, la relación entre Kerem y Hande se convirtió en un tema de debate público, lo que intensificó aún más la presión. Sus fans querían saber todos los detalles de su vida privada, especulaban sobre su futuro y opinaban sobre sus decisiones. Esta intrusión en su intimidad puede ser extremadamente invasiva y puede afectar negativamente su salud mental y emocional. Es importante recordar que las celebridades son personas reales con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y privacidad que cualquier otra persona. Personalmente he experimentado esta presión de las expectativas en mi propia vida. A lo largo de los años me he sentido presionado a seguir un determinado camino profesional, a tener un cierto aspecto, a comportarme de cierta manera. Y en muchas ocasiones he sentido que no estaba a la altura de estas expectativas. He dudado de mí mismo, me he sentido inseguro y he cuestionado mis propias decisiones. Pero con el tiempo he aprendido a liberarme de estas expectativas y a vivir mi vida de acuerdo con mis propios valores y deseos. He aprendido a aceptarme tal como soy, con mis virtudes y mis defectos, y a priorizar mi propia felicidad y bienestar. Este proceso de autodescubrimiento y autoaceptación no ha sido fácil, pero ha sido extremadamente gratificante. He aprendido a escuchar mi propia voz interior y a confiar en mi propia intuición. He aprendido a rodearme de personas que me apoyan y me animan a ser mi mejor versión. Y he aprendido a perdonarme a mí mismo por mis errores y a seguir adelante con esperanza y optimismo.
Volviendo al tema de las redes sociales, creo que es importante ser conscientes de cómo nos afectan. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar con otras personas, compartir ideas y aprender cosas nuevas. Pero también pueden ser una fuente de comparación, envidia e inseguridad. Es fácil caer en la trampa de comparar nuestra vida con las vidas aparentemente perfectas que vemos en las redes sociales, y de sentirnos inferiores e inseguros. Pero es importante recordar que las redes sociales no siempre reflejan la realidad, y que detrás de cada foto perfecta y cada perfil aparentemente idílico, hay personas reales con sus propias luchas y sus propias inseguridades. Por eso es importante ser conscientes de cómo usamos las redes sociales y de cómo nos afectan. Es importante seguir cuentas que nos inspiren y nos hagan sentir bien, y dejar de seguir cuentas que nos hagan sentir mal. Es importante limitar el tiempo que pasamos en las redes sociales y dedicar más tiempo a actividades que nos hagan felices y nos conecten con nosotros mismos y con el mundo real. Es importante recordar que nuestra valía no depende de cuántos me gusta tengamos en una foto o de cuántos seguidores tengamos en una red social. Nuestra valía depende de quiénes somos como personas, de nuestros valores, de nuestras cualidades y de nuestra capacidad de amar y de ser amados. En cuanto a Kerem y Ande, espero sinceramente que ambos estén bien y que estén viviendo sus vidas de acuerdo con sus propios valores y deseos. Espero que hayan aprendido a lidiar con la presión de la fama y el escrutinio público, y que hayan encontrado la felicidad y la paz interior. Y espero que su historia sirva como un recordatorio para todos nosotros de la importancia de la autenticidad, la compasión, la resiliencia y la aceptación. Antes de terminar, quiero recordarles que todos somos únicos y valiosos, y que merecemos ser amados y aceptados tal como somos. No se comparen con los demás, no se dejen influenciar por las expectativas sociales y no tengan miedo de ser ustedes mismos. Vivan sus vidas de acuerdo con sus propios valores y deseos, y persigan sus sueños con pasión y determinación. Y recuerden, la felicidad no está en tener una vida perfecta, sino en apreciar y disfrutar de la vida que tienen. Espero que este vídeo les haya resultado útil e inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué estrategias utilizan para lidiar con la presión de las expectativas? ¿Cómo se mantienen auténticos en un mundo lleno de influencias externas? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y activen la campanita para recibir notificaciones. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Adiós.